Entonces vamos a continuar ya viendo el tema de los filtros, ¿cierto? Digamos que hasta el momento pues simplemente hemos aprendido, ¿cierto?, cómo limitar la cantidad de información que queremos ver y digamos la forma en que queremos verla, ¿cierto?, en un orden en específico, nombrando columnas de diferente forma, ¿cierto?, agregándole los alias y mostrando valores que no estén repetidos. Pero en la vida real, ¿cierto?, digamos que siempre necesitamos filtrar información por algunas condiciones que nos pidan, ¿cierto?, cualquiera sea pues ellas. Entonces en este caso vamos a ver cómo filtrar información de las tablas pues en SQL. Entonces vamos a ver aquí, entonces filtrar información, ¿cierto?, filtrar información de una tabla. Entonces esto lo vamos a hacer a través de la cláusula where, ¿cierto? O sea, ¿dónde? Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver aquí unos primeros y ya después vamos a las próximas clases continuamos con este tema. Entonces, filtrar información de una tabla. Entonces, para nosotros filtrar información de una tabla, ¿cierto?, utilizando la cláusula where, lo podemos hacer a través de diferentes predicados, ¿cierto? Tenemos diferentes formas de hacerlo. Vamos a ver primero la forma de comparación básica, ¿cierto?, que es una comparación estándar que digamos que aplica en diferentes lenguajes de programación. La comparación estándar es la que se hace o es la que vamos a hacer nosotros entre una columna contra otra columna o un valor, ¿cierto? Para nosotros hacer esta comparación podemos utilizar los siguientes signos, ¿cierto? Estos, o más que todo, estos operadores, ¿cierto? Los operadores que vamos a utilizar son los siguientes. ¿Cierto? Entonces vamos a tener el mayor, bueno, mayor que, ¿cierto? Esto posiblemente ya lo hemos visto, ya lo hayan visto. Entonces el mayor que, el menor que, ¿cierto?, el igual, el diferente, el mayor igual que, y por último el menor igual que. ¿Cierto? Digamos, esto hace parte de los operadores, ¿cierto?, de los operadores básicos que tenemos acá para realizar comparaciones. ¿Cierto? Digamos que son muy comunes en todos los lenguajes de programación, de hecho en todos existen. Bueno, pero venga que aquí este diferente no es así, este diferente es del lenguaje de programación, el diferente es acá, menor, mayor. Listo, entonces vamos a ver la sintaxis de esto. El where es una cláusula, ¿cierto?, que siempre debe ir acompañada pues de la tabla. Es decir, nosotros el asterisco from, el nombre de la tabla, ¿cierto?, siempre va a ir el nombre de la tabla. En este caso vamos a utilizar la tabla que se llama Sales Order Header, es decir, el encabezado de la factura. Esto, digamos que eso es una tabla que ya hemos trabajado similar, ¿cierto?, la información es similar. Vamos a hacerlo así, ¿cierto? Ejecutémoslo hasta ahí sin ninguna condición para ver que veamos cuántos registros tenemos. Entonces aquí ventas, ¿cierto? ¿Cuántas facturas hemos generado?
31.465 facturas tenemos en esa tabla. ¿Listo? Pero entonces digamos que hay unos campos claves o porque pueden ser muy discientes a la hora de nosotros querer saber información específica. Vamos a tratar de hacer uno con cada uno, ¿cierto? De hecho, pues igual lo podemos hacer con un campo. Entonces, la sintaxis es, luego del nombre de la tabla, ¿cierto? Va la palabra where, donde todo lo que hemos visto de aquí para atrás, ¿cierto? Desde el front hacia atrás, el top, la especificación de las columnas sigue aplicando, ¿listo? Todo es acumulativo, como les digo. No siempre tiene que ser asterisco, aquí ya van a ver pues las columnas, todo el cuento, ¿cierto? Todo lo vamos a ir mezclando. Listo, ¿dónde? Luego del donde vamos a poner la columna por la cual nosotros queremos hacer el filtro o la comparación. En este caso puede ser cualquiera, vea, tenemos por ID, por fecha, vamos a hacer la más básica que sea por ID. En este caso el ID pues es la llave primaria de esa tabla, ¿cierto? Entonces quiere decir que si nosotros vamos a buscar por llave primaria, por lo general vamos a buscar un único registro, ¿cierto? Una única factura. En este caso, ¿qué le vamos a decir? Vea, de toda la información que yo tengo de las facturas, muéstreme solo la factura cuyo identificador sea tal. ¿Listo? Que esa es como la más básica. Entonces, ¿cómo se llama la columna? Sales Order ID. Y como vamos a buscar uno en específico, ¿qué operador debemos utilizar? El igual, exactamente. Sea igual, y aquí vuelvo a decirle lo mismo, el tipo de dato. El tipo de dato de Sales Order ID, ¿cierto? Como es un ID, es un numérico. El dato que nosotros pongamos después del igual también debe ser numérico, ¿cierto? O sea, en este caso, pues igual si lo ponemos con comillas va a funcionar, pero digamos que a nivel de procesamiento va a ser una operación más, que es convertir esos valores a varchar. Entonces, lo vamos a poner como numérico y vamos a decirle que nos filtre por decir la factura con el ID 61302. Esto, aquí lo que estamos haciendo es filtrando una factura, ¿cierto? Filtrar la factura con el ID especificado. Eso, entonces vea que si lo ejecutamos, ya de las 31.465 que teníamos, ¿cierto? Ya nos va a mostrar la información solo de una. ¿De cuál? De la que nosotros le especificamos. En este caso, pues obviamente nos va a mostrar una, porque el filtro lo estamos haciendo por llave primaria, ¿cierto? Lo estamos haciendo por la llave primaria y recordemos que la llave primaria siempre va a ser única en la tabla. Igualmente aquí lo podríamos hacer por aplicarle a cualquier operador, ¿cierto? Podríamos decirle que las órdenes, muéstreme todas las facturas generadas a partir de la 302, ¿cierto? Ahí ya no nos va a mostrar una, sino que nos va a mostrar de ahí en adelante, vea, de la 303 en adelante, ¿cierto? Es decir, 13.821. Quiero saber las que se generaron antes de esa. Entonces le ponemos con un menor. Que quiero toda menos esa. Entonces diferente, ¿cierto? Muéstreme la información de todas las facturas menos menos, ¿cierto? La 302, ahí está, vea. El total de filas, de registros que nos devolvió es -1, pues, que es esta que aquí que tenemos. Listo, ya ahí va a depender mucho de lo que queramos filtrar, ¿cierto? Aquí podemos utilizar todos, mayor o igual, ¿cierto? El mayor igual, ¿cuál va a ser la diferencia? Que nos incluye también este dato, ¿cierto? ¿Vieron ahí? Ahorita empezaba desde el 303, poniéndole el mayor igual empieza desde el 302. Incluye el dato y muestra los que cumplan la condición.
Nosotros para esto, ¿cierto? Filtrar por un ID específico. A este le voy a dejar un ID normal, ¿cierto? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a filtrar a ver, yo miro para acá. ¿Qué tenemos aquí? Fecha de generación, el orden de la venta. Listo. Entonces vamos a filtrar, ¿cierto? Vamos a filtrar o a mostrar las ventas, ¿cierto? Realizadas por el cliente, realizadas por el cliente 20260. Y cuya fecha sea el 7 de diciembre, el 7 de diciembre de 2013. Listo, entonces vean lo que estamos haciendo acá. Ya que vamos a empezar a combinar operadores, ¿cierto? Para nosotros utilizar o combinar operadores, ¿cierto? Más que operadores son comparaciones. ¿Qué debemos hacer? Utilizar los siguientes operadores lógicos. Los operadores, ¿cierto? Que esos son más lógicos o unarios, lógicos. El AND, ¿cierto? Y el OR. El AND y el OR, pues obviamente nos van a variar mucho en el resultado dependiendo de lo que queramos hacer. Por decir, en este caso, lo que nos están pidiendo, filtrar las ventas realizadas por el cliente X, ¿cierto? Y cuya fecha sea 7 de diciembre, ¿cuál operador debemos utilizar? El I, ¿cierto? El AND. Entonces vamos a hacerlo. Donde, ¿cierto? Customer ID, que es la cédula del cliente, donde el Customer ID sea 20260 y, ¿cierto? AND la fecha. Bueno, vamos a ponerle fecha de el order date, ¿cierto? La fecha de la orden, order date, sea igual al 7 de diciembre de 2013. Bueno, este aquí, pues por decir, aquí no va a cumplir. Pues en este caso, para ese cliente, en esa fecha no vamos a tener, porque la fecha del order date es el 30, ¿cierto? Pero igual eso es para que veamos algo. 11:30, listo. El 30 de noviembre. Entonces, ¿qué debiera pasar si nosotros hacemos esto? No traiga nada. ¿Cierto? Que no nos debe traer nada. Y aquí es donde vamos a entender la diferencia entre utilizar un AND y un OR, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos un AND, ¿cierto? El AND como tal es excluyente. ¿Qué quiere decir? Que para que se muestre información, todas las condiciones que nosotros especifiquemos se deben cumplir, ¿cierto? Si no, pues no nos va a mostrar ningún registro, ¿cierto? Caso contrario, que yo cambiar el AND por un OR, ¿cierto? Cuando yo le especifico un OR, ¿qué le estoy diciendo? Muéstreme la información de las facturas, donde el cliente, vea pues lo que va a pasar, donde el cliente sea el 260 o la fecha de la factura sea
esta fecha 2013. ¿Qué va a hacer en este caso? Nos va a mostrar todas las facturas del cliente 260, pero adicionalmente también nos va a mostrar todas las facturas que tengan esta fecha. Listo, vea que si lo ejecutamos nos mostró 77 facturas, ¿cierto? Y ya si validamos la fecha, por decir esta, vea, esta fecha tiene 2012 4/11, ¿cierto? Eso obviamente esa no es la fecha que especificamos, pero si no cumplimos con la fecha, quiere decir que estamos cumpliendo con el cliente. Véanlo ahí, ¿cierto? En este caso tampoco cumplimos con la fecha, estamos cumpliendo con el cliente. Ya en los demás casos en nada ya no estamos cumpliendo con el cliente, pero estamos cumpliendo con la fecha. ¿Listo? Entonces es importante ver la diferencia tan grande que hay entre un año y un OR, ¿cierto? Entonces importante pues asimilarlo. Y ya sabemos, listo. Cuando utilicemos el AND, todas las condiciones deben cumplirse, deben ser verdaderas, ¿cierto? La evaluación de esa comparación debe ser verdadera para que nos muestre el registro. Con el OR, con cualquiera que se cumpla muestra. Listo. Y no son, digamos que no son combinables pues como tal. ¿Cierto? Ya en este orden de ideas pues podemos hacer cualquiera. Venimos acá. Entonces ya hicimos uno con igual, ¿cierto? Ya aquí ya es más de entrar a, pues como a casos prácticos, ¿cierto? Ya es utilizar mayor igual, menor igual. Entonces vamos a combinar esta facturación. Vamos a decirle, ¿cierto? Factura filtrada están. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿cierto? Que es filtrar las ventas realizadas en el mes, ¿cierto? Pongámosle en el mes de noviembre del año 2013, ¿cierto? Esto ya es más de lógica. ¿Cómo haríamos esa condición? Mostrar todas las ventas realizadas en el mes de noviembre. ¿Dónde qué? Donde order date. Sí, cierto, el campo va a ser la fecha. Pues cuando nos digan fechas, cierto, ventas realizadas en el mes, cierto, aquí estamos hablando de la fecha en que se generó la orden, que es el order date, cierto. Pero entonces, ¿cuál sería la comparación que tengo que hacer? Para que me muestre solo los de esas fechas. ¿Order date qué? Esa es. Listo. ¿Qué es? Básicamente es un rango de fechas. Donde le vamos a decir, vea, la fecha de la orden, ¿cierto? Debe ser mayor. ¿Dónde está el mayor? A ver. Mayor o igual al primero, ¿cierto? Al 1 de noviembre de 2013. And order day menor o igual al 30, 31, cualquier 30. Bueno, lo podemos poner menor, pues pongámosle menor, ya eso es como lo queramos poner, menor o igual, ¿cierto? Menor o igual al último día de noviembre o menor al primer día de diciembre. Ya eso ya más de gustos. Listo, balón ahí. Ya venimos acá y balón aquí. Ya nos dicen que tenemos, según esto, ¿cierto? Sin validar la información, nos dicen que para el mes de noviembre del año 2013 generamos 2.103 facturas, ¿cierto? Generamos 2.103 ventas, ¿cierto? Si vamos aquí y nos vamos para el último registro, efectivamente, el último registro que nos sale es de la fecha del 30 de noviembre. ¿Listo?
Entonces eso por el lado del order day, ¿cierto? Del manejo también de fechas. Vea que eso funciona con fechas, con números, listo, y hasta con letras. Solo que con letras pues digamos que el resultado no es tan exacto, porque cuando nosotros comparamos letras, él lo que hace es que coge el carácter ASCII de esa letra y los empieza a sumar y a operar con eso. Entonces digamos que eso no es tan entendible pues para una persona del común. Entonces por lo general no se hace a través de eso. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer uno último, a ver, tenemos mayor igual, menor igual, mayor igual que, ya hicimos con rangos. No, básicamente ahí ya están, ¿cierto? Obviamente nosotros aquí podríamos tener diferentes, ¿cierto? La cantidad de condicionales que nosotros queramos. Aquí tenemos simplemente dos comparaciones con un AND. Obviamente si queremos agregar otra, pues lo hacemos con un OR o con un AND, dependiendo de lo que estemos buscando. Decimos, todas las facturas que se realizaron en el mes de noviembre, ¿cierto? Yo una cosa, todos tienen el mismo estado, pero digamos que la orden no fue generada de manera online, o sea, a través del sistema, sino que fue manual, ¿cierto? Aquí hay un campo que se llama Online Order Flag, que es un bit, un booleano. Recuerden que los booleanos o los bits es 1 o 0, ¿cierto? Si fue generada de forma online, tiene un 1. Si no fue generada de forma online, tiene un 0, ¿cierto? Entonces vea que ahí podemos empezar a agregar toda la información que nosotros queramos. Vean aquí, tenemos 96. De esas 2000, ¿cierto? De esas 2000 y algo que teníamos ahí del mes de noviembre, solo 96 fueron generadas de forma manual, ¿cierto? Quiere decir que el resto, ¿cierto? 1900 algo, 2007 fueron generadas de manera en línea. ¿Listo? Y así como hicimos con este, podemos agregar la cantidad de campos que queramos. Listo, ya es que vamos a empezar a practicar con eso. Entonces, esto en cuanto a operadores lógicos, veo operadores básicos. Ya que vamos a hacer, vamos a ver, ¿cierto? Y ya con eso finalizaríamos con operadores de coincidencia de patrón. Y en el de coincidencia de patrón, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo con la cláusula like. Y aquí vamos a utilizar diferentes. Entonces, aquí vamos a utilizar diferentes comodines, ¿cierto? El comodín porcentaje nos va a representar cualquier, ¿cierto? Nos va a representar cualquier carácter en cualquier posición. Entonces, muy importante, este tipo de operadores es más utilizado, de hecho casi siempre se utiliza en tipos de texto, en campos de tipo de texto, ¿cierto? En campos donde el tipo sea tipo texto, ya sea varchar, nvarchar, ¿cierto? Lo que sea. Campos tipo texto. Entonces el porcentaje nos va a representar, ¿cierto? Un carácter en cualquier valor, cualquier carácter en cualquier posición. El guión bajo nos va a representar cualquier carácter en una posición específica.
Listo. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿cierto? Digamos que son los más usados. Y ahora sí vamos a verlo en práctica. Vamos a utilizar la tabla. Vamos a utilizar esta misma tabla. Por lo que hoy tengo un campo que es de tipo CL asterisco from sales order header, ¿cierto? La misma tabla. ¿Cierto? Así a primera vista podemos identificar que hay varios campos varchar. ¿Cuál? El sales order number, ¿cierto? El purchase order number, el account number, todos esos. Bueno, y el credit approval code. Esos son tipos de datos varchar. ¿Por qué? Porque tienen letras y números, ¿cierto? Si el tipo de dato fuera numérico, no permitiría guardar letras, ¿cierto? Ya con eso identificamos rápidamente que ese tipo de datos es varchar. Listo, entonces como estos datos son varchar, pues digamos que podemos empezar a utilizar los condicionales, o los condicionales no, los operadores, ¿cierto? De coincidencia de patrón. Entonces para eso ya sabemos, debemos utilizar la cláusula like, pero la cláusula like pues básicamente, ¿cierto? También va acompañada del where. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vea, de la tabla de facturas, muéstreme todos aquellos donde, ¿cuál es la sintaxis después del where que va? El campo, ¿cierto? En este caso el campo es sales order number, ¿cierto? Donde sales order number, y vamos a poner el patrón que queremos cumplir. Nosotros cuando utilizamos un patrón, cuando nosotros no tenemos claro o no tenemos especificado el valor que queremos buscar, ¿cierto? Eso sirve mucho para nombres, para cuando vamos a filtrar, por decir nombres, o en este caso pues lo que necesitemos, por decir, yo quiero que mostrarme un listado de todos los empleados, no sé, que se apelliden Ramírez, ¿cierto? O que no que se apelliden Ramírez, porque eso se podría hacer igual Ramírez, ¿cierto? Todos los empleados que empiecen con la letra R, ¿cierto? Donde la tercera letra del nombre sea una A, donde la última letra del apellido sea una S, ¿cierto? Ese tipo de cosas las podemos hacer con una coincidencia de patrón, ¿cierto? Que no lo podríamos hacer con un igual, con un mayor, porque no nos daría. Listo. En este caso, ¿qué vamos a decirle? Muéstreme, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá. Entonces filtrar, ¿cierto? Va a mostrar, como lo queramos poner, todas las facturas donde, ¿cierto? Donde el número de la orden contenga, ¿cierto? Por decir que contenga el número, porque que contenga un 65, ¿cierto? Contenga un 65. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Después de ya no va a ir los operadores de comparación normal, sino que va el comparador de patrones, ¿cierto? Que es ¿cuál? El like. Luego del like va a ir, ¿cierto? El texto que nosotros queremos, o el patrón que nosotros queremos utilizar. Y el patrón siempre debe ir entre comillas simples, ¿cierto? Porque va a ser una cadena de texto. Entonces aquí nos dicen, vea, digamos que en el enunciado nos piden donde el número de orden contenga 65. No nos están diciendo si al principio, si al final o si en la mitad. Como no nos están especificando en qué posición exactamente lo quieren, nosotros que utilizamos el comodín porcentaje, ¿cierto? Porcentaje, ¿cierto? Y dentro de los porcentajes le ponemos el 65. ¿Qué le estamos especificando ahí? O diciendo, búsqueme, ¿cierto? De la tabla de facturas, donde el orden de número donde el número de la orden contenga el número 65 en cualquiera de su longitud.
¿cierto? Cuando nosotros, vea lo que estamos haciendo aquí, cuando nosotros pongamos esto antes de un valor, quiere decir, pues obviamente antes de, ¿cierto? Antes de ese valor que haya cualquier carácter, y después de ese que haya cualquier otro. ¿Listo? Entonces vea lo que vamos a hacer, ahí lo ejecutamos. Y ahí que nos salieron 1903 facturas. Si nosotros vemos el sale number, vean aquí, nos dicen, vea que todas estas facturas contienen el número 65 en diferentes posiciones. Unos las tienen al final, otros las tienen en la mitad, ¿cierto? Antes de un número, antes del final. Otros las tienen después del segundo carácter, ¿cierto? Entonces ahí estamos buscando una coincidencia, ¿cierto? Que tenga un 65 en cualquier parte. Vamos a hacerlo que contenga el 65, ¿cierto? Esto igual lo podemos aplicar a un nombre, ¿cierto? Que el nombre contenga una R. Eso no es que sean solo números, simplemente pues que el campo maneja solo números. Entonces vamos a hacerlo así, que contenga un 65, o que más que contenga, que finalice en 65, finalice en 65, ¿cierto? Aquí como tendríamos que modificar el patrón. Exactamente. Ya el último porcentaje se lo quitamos y con eso indicamos, antes del 65 puede haber lo que quiera, ¿cierto? Pero lo último que va a haber en esa cadena va a ser el 65. ¿Listo? Lo ejecutamos, ¿cierto? Y efectivamente, vea que ya nos mermamos a 315 facturas, ¿cierto? Y todas las facturas finalizan en 65. Listo, vean ahí, igual pueden hacer la prueba, ahí está. ¿Cómo así que sacarlas? ¿Pero sacarlas cómo? Exportarlas, imprimirlas, sí, pues se puede hacer con lo que quiera, pero ¿a qué te refieres con sacarlas de ahí? ¿En qué? Pero para llevarte eso para Excel o qué? Sí, sacar, copiar, pegar y todo. Sí. Sí, no, eso también se puede exportar. Sí, también eso puede exportarlo a Excel o generarlo en un archivo plano, o puede hacer un sitio de reportes y la consulta. Pues eso hay muchas formas de hacerlo. También se puede, las letras igual. Sí, cualquiera. El porcentaje me representa cualquier carácter en cualquier posición. ¿Listo? ¿Cómo es lógica entonces si le quitamos el porcentaje al final? Si le quitamos el porcentaje, si, mejor dicho, si después de un valor que nosotros especificamos no hay ningún valor, pues no hay nada más, quiere decir que eso es lo último que debe haber en la cadena. Listo, eso es lo último que debe haber en el patrón, en la búsqueda, pues en el exactamente. Entonces vamos a hacerlo al revés, ¿cierto? Donde el número de orden inicie en 65, ¿cierto? Que no debiera haber ninguno, ¿cierto? Que inicie en 65. Si nosotros no le ponemos ningún comodín, es como si le estuviéramos diciendo igual. ¿Listo? Si lo dejamos el dato pelado tal cual, es como si fuera igual 65. Entonces, estos son los que inicien, ¿cierto? Filtrar todas las facturas donde el número de orden inicie en 65. Aquí lo vamos a ejecutar, pues no nos va a aparecer ninguna, porque los números de orden empiezan en SO, ¿cierto? Entonces por ese lado no hay problema. Vamos que igual funciona. ¿Listo? Entonces, ya vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el guión bajo para especificar una posición en específica, ¿cierto? Nosotros tenemos acá, ¿cierto? Voy a copiarme desde del que sea en cualquier carácter, y voy a validar.
Entonces vamos a decirle que nos muestre donde tenga el 65 en el, a ver, vamos a ver cuáles tenemos acá que nos puedan servir. En la tercera posición. Listo. Entonces vea cómo lo vamos a hacer. Nosotros ya sabemos que las cadenas, pues o que este campo nunca va a iniciar con SO, ¿cierto? Pero yo quiero que me muestre todas las facturas que después de SO, de la S y la O, tengan el 65, ¿cierto? Ya no lo puedo hacer así, ¿cierto? Ya no le puedo decir que con el porcentaje al principio, porque así que se me lo pone en cualquier parte, ¿cierto? En este caso, ¿qué tenemos que decir? De que la segunda posición, el 65 va a estar, ¿cierto?, a partir de la tercera posición de la cadena. Eso, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma: borramos el porcentaje y ponemos un guión bajo para el primer carácter, ¿cierto? Otro guión bajo para el segundo y posterior a eso el 65 y el porcentaje, ¿cierto? ¿Qué le estamos diciendo? Vea, los dos primeros caracteres que hayan antes del 65, sin importar cuáles sean, no me interesa cuáles sean, el tercer carácter que venga después de estos dos, que no me interesa cuáles sean, deben ser un 6 y un 5, ¿cierto? Después de eso puede venir cualquiera. Vamos a ejecutarlo. ¿Vieron ahí? Nos mostró 1000 facturas. Y vean que todas empiezan con 65 al principio, ¿cierto? De hecho, vea que hay unas que tienen 65 dos veces, ¿cierto? 65 al principio y 65 al final. Como nosotros tenemos el porcentaje al final, pues lo que vaya después de del 65 no me interesa. ¿Listo? ¿Ese qué? Las veces que quiera. Sí, no, las que quiera. Por decir, yo lo quiero, ya no lo quiero en el tercero, ¿cierto? Sino que empiece desde el cuarto. Le ponemos otro más, ¿cierto? Recuerde que aquí hay 3, entonces 1, 2 y 3, ¿cierto? Y este dato va a estar a partir de la cuarta posición. Lo ejecutamos, siguen cumpliendo, solo que ya hay 300. De 1000 pasamos a 300. Empieza, los 3 primeros no nos interesa. En la cuarta posición y quinta tenemos el 65. ¿Vieron ahí? Listo. Va que de hecho el tercer carácter cambia. Listo, el tercer carácter va de 4, 5 y 6. Eso, digamos que así sería básicamente lo que hacemos. Ya lo que tenemos que hacer es empezar a combinar todo este tipo de cosas, ¿cierto? Para sacar pues los resultados que nosotros necesitemos. Entonces ya con esto, ¿cierto? Finalizamos el tema de... Pero yo pongo aquí facturas, donde, ¿cierto? El cuarto, en este caso sería el cuarto, el cuarto carácter contenga el 65, ¿cierto? Listo, ya con esto vimos el tema de, ¿cierto? Cómo hacer filtros básicos utilizando los operadores comunes, ¿cierto? El mayor que, menor que, igual, diferente, ¿cierto? Y cómo combinar estas operaciones o estas comparaciones utilizando operadores lógicos o unarios como el AND o el OR, ¿cierto? Vemos que podemos hacerlo utilizando un AND o diferentes, ¿cierto? N cantidades. Y los filtros los podemos hacer comparando tipos de datos varchar, tipos de datos fecha o numéricos. Listo. También vimos ya entonces la coincidencia por patrón utilizando el like, ¿cierto? Y los comodines del porcentaje para cualquier carácter en cualquier posición y el guión bajo para especificar cualquier carácter en una posición específica. Listo. Ya con eso tenemos algunos ejemplos
¿cierto? Y ya digamos que ya lo próximo que sigue es ver los diferentes, digamos que otras formas de comparar que tenemos, ¿cierto? Para ver de rangos, de fechas, mirarlo así.